Aunque tenemos muy claro y muy seguro qué es lo que nosotros adventistas del séptimo día creemos en relación al estado del ser humano en la muerte, la Biblia trae textos que parecen contradecir esa creencia. Bueno, en la lección de esta semana vamos a analizar esos textos, vamos a entenderlos mejor y a ver qué es lo que ellos quieren decir y cómo es que podemos renovar nuestra creencia en una verdad bíblica sumamente importante, en especial en estos últimos días de la historia de la humanidad. Comencemos el estudio a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga y querido amigo, a este estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 9, que trae como título ¿Pasajes contradictorios? Es una pregunta, porque veremos algunos pasajes que parecen ser contradictorios. El verso para memorizar del estudio de esta semana, usted puede acompañar en pantalla a partir de ahora. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, el verso 39. La lección de esta semana está muy interesante, porque mire, nosotros adventistas tenemos una creencia muy clara en relación al estado del hombre en la muerte. ¿Bien? Nosotros creemos que la vida es la unión de polvo de la tierra con espíritu de vida. La muerte es polvo de la tierra y espíritu de vida separados. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu no queda vagueando por ahí, volando. No, tampoco se va al cielo, al infierno, al purgatorio. No, no vuelve para estar con Dios, no. Vuelve para ser parte de Dios. Pero hay mucha gente buena. Y quizá usted me esté mirando, querido amigo, querida amiga, usted esté mirando este video y usted cree de manera diferente. Y mira, permítame decirle eso. El hecho de que usted crea de manera diferente no quiere decir que usted es mi enemigo o que usted no va al cielo, qué sé yo, no. Pero permítame mostrarle por qué creo en lo que creo y mostrarle cómo algunos textos que parecen contradecir esta creencia que acabo de mostrar, de verdad no quieren decir eso. Por eso la lección de esta semana es muy importante. Ahora, más importante que todo eso es entender claro una cosa. La Biblia es nuestra única fuente de conocimiento, regla de fe y de vida. Todo lo que vamos a estudiar y todo lo que creemos tiene que estar basado únicamente en la Biblia. No es porque el pastor A, B o C dicen diferente. Y ojo aquí, gente, la adventista, ni tampoco porque Elena de White lo dice. Yo creo en el ministerio de Elena de White y uso sus materiales y los leo. Pero nuestra creencia, nuestras doctrinas no están fundamentadas en los escritos de Elena de White. No sirven los escritos de Elena White para estar comprobando doctrinas. La Biblia es nuestra fuente doctrinaria. Tenemos que estar aferrados a la palabra. Solamente en la Biblia, la sola escritura, es cuando yo me aferro a la Biblia que yo crezco como ser humano. Por eso en esta lección nosotros vamos a estudiar la Biblia y vamos a ver qué es lo que la Biblia habla sobre ella misma. Espero que usted esté listo para este viaje, porque va a ser un viaje muy, pero muy importante. Cada día de la semana vamos a leer y estudiar una porción de la Biblia. Hoy día nos toca estudiar la famosa parábola del rico y de Lázaro. Es muy importante leer esta porción de la Biblia para que usted pueda tener claro qué es lo que estamos estudiando y por qué este pasaje, aunque parece contradecir nuestra creencia, este pasaje no tiene absolutamente nada que ver con el estado del hombre en la muerte. Por favor,
acompañe en pantalla la lectura de esta porción de la Biblia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas, el capítulo 16, los versos 19 a 31. Este texto trae problemas naturales con relación a lo que creemos de que en la muerte no hay memoria, no hay sentir, no hay reencarnación, no hay que estoy vivo en el cielo, estoy en el infierno. Pero hay problemas que son muy fáciles de detectar. Por ejemplo, la proximidad entre el cielo y el infierno parece muy incoherente, ¿no es cierto? Segundo, este texto puede dar la idea de que hay virtud en la pobreza y hay maldad en la riqueza. La Biblia no enseña que hay virtud en la pobreza y que hay maldad en la riqueza. La Biblia no enseña eso. ¿Está bien? Entonces, estos dos problemas, además de los problemas como tener sed, dedo, boca, agua, en esas situaciones, son conceptos que bíblicamente no tienen apoyo, no tienen soporte. Ahora, más importante que ver esas incoherencias es intentar entender, uno, que la gran mayoría de los eruditos bíblicos pinta esta historia como una parábola enseñada por Jesús. Parábolas son historias inventadas en su gran mayoría que son dichas no sino para probar un punto, para enseñar una lección de vida. A mí me encantan, por ejemplo, las fábulas de Esopo. Siempre las he leído y se las leo a mis hijas. Ninguna de esas historias es verdadera, pero ellas enseñan. Cristo enseñó a través de parábolas y no nos sorprende que Él use parábolas, incluso parábolas como estas que vimos acá. Hay otro punto que es interesante destacar, que es la enseñanza de esta parábola. No está aquí queriendo enseñar de que hay vida después de la muerte. Lo que está queriendo enseñar es que si yo no le hago caso a la palabra de Dios, no importa quién venga. Yo recibo muchas llamadas, muchos mensajes de gente diciendo así: pastor, si usted le hablara a mi esposo, él le haría caso. Pastor, si usted hablara con mis hijos, él les harían caso a usted. Y no es que no quiero hablar, es que yo sé que no es verdad eso. Porque si uno no está dispuesto a hacerle caso a la palabra de vida que es la Biblia, a mí no me hará caso. Y es eso lo que esta parábola quiere enseñar.
Supuestamente el rico le dice al padre Abraham, mándenos a Lázaro que venga de los muertos para hablarle a mis hermanos. Y la idea es que el padre Abraham le contesta, pues tienen la Biblia, a Moisés y a los profetas. Si no le hacen caso a eso, ¿a quién le harán caso? ¿Te das cuenta? Y gente, me permite decirle algo así que quizás sea un poquito duro, un poquito fuerte. Por veces yo veo que mucha gente vive su vida cristiana basada en milagros. Si ve milagros, si ve obras grandiosas, entonces cree, se siente vivo en la vida cristiana, en la vida espiritual. Voy más allá. Hay gente que hace su vida espiritual depender de qué pastor predica, o quién canta, o si la música de la iglesia está buena o está de acuerdo con lo que yo quiero. La vida cristiana no es un buffet donde yo me voy a servir los platillos que me gustan a mí. La iglesia no es un buffet donde yo me voy a servir de lo que se me antoja. La iglesia es el local donde yo voy a recibir pan de vida, aunque ese pan de vida no me agrade. Aunque esa palabra no sea la más sabrosa a mis oídos, pero es lo que yo necesito. Vida cristiana no se trata de lo que yo quiero, y sí de lo que yo necesito, de lo que yo estoy buscando. Es por eso que la vida cristiana de muchos es vacía. La historia del rico y de Lázaro viene justamente en ese sentido a mostrar que si yo estoy esperando ver milagros y obras sobrenaturales para tener una conversión con Cristo, pues entonces yo nunca la tendré. Vuelvo a reafirmar lo que dije al comienzo. Es en la Biblia que yo encuentro lo que yo más necesito. Quizás no lo que quiero ahora, pero sí lo que más necesito. Busquen la palabra de Dios. Te garantizo que las cosas serán mucho mejores para ti. Uno de los textos más interesantes de la Biblia es lo que está en Lucas, el capítulo 23, el verso 43. Es un texto muy corto, pero aún así lo voy a leer y usted puede acompañar. Dice así: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira la problemática. Si cuando uno muere, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, ¿por qué Jesucristo le está diciendo a alguien que está a punto de morirse, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Parece muy problemático. Pero es fácil de entenderlo, pero hay que tener los debidos cuidados y seguir los procedimientos correctos. Primero, tenemos que entender que la traducción de la Biblia fue hecha por personas que creían en la inmortalidad del alma. Y esa es una de las razones por las cuales el texto está traducido de esta manera. Segundo, para entender este texto tenemos que entender otros pasajes que están directamente relacionados con este, y quizá el principal de ellos sea el pasaje donde Cristo se encuentra con las mujeres, con María, y María quiere tocarlo, y Cristo le dice, no me toques porque no he subido a mi Padre todavía, y eso fueron 3 días después. O sea, es muy posible que lo que leemos en Lucas 23, 43 no haya sido exactamente como Jesús le dijo, porque Jesús no fue a él otro día al paraíso. ¿Será que Cristo le mintió a ese hombre que estaba muriendo? No creo. Debe haber una explicación. Y me gustó mucho la explicación que el profesor Alberto Tin, que es el autor de esta lección, y yo tuve el honor de ser alumno del profesor Alberto Tin. Él fue mi maestro en los años de mi universidad en Brasil, un gran maestro, y tendré la oportunidad de estudiar juntamente con él, una entrevista en vivo con él, la lección final de este trimestre, donde vamos a poder hablar sobre muchas cosas, ¿no? Ahora, el profesor Alberto Tin hace uso aquí de otro profesor de teología, brasilero también, de quien yo tuve el honor de ser alumno, el profesor Wilson Paroski, que es maestro hoy día en nuestra universidad en Tennessee. El profesor Paroski
muestra una honestidad que es muy interesante de ver. Primero, comúnmente a los que damos estudios bíblicos, queremos hacer con que este texto se ajuste de manera fácil solamente moviendo el coma. No, que el coma está fuera de lugar. Está bien que el coma está fuera de lugar, entonces tenemos que mover el coma de aquí para allá. Y la verdad no, porque no hay puntuación en el idioma griego, así que no podemos basar la interpretación de este texto con una puntuación. Yo escuché mucha gente, muchos pastores incluso, y yo mismo en mis tiempos de joven en ministerio usé esa argumentación que no es la más correcta. ¿Cuál sería la mejor manera de entender? Muy bien, sería entender la palabra usada y la estructura gramatical de esa frase. Muy bien. Le voy a dar un consejo a usted, querido amigo, que da estudios bíblicos. Saque fotocopia de esta lección del día 21 de noviembre y guarde eso en su Biblia, porque esto aquí es una cátedra de cómo interpretar este texto. Primero, la palabra hoy, estarás, te digo hoy, estarás, o te digo que estarás hoy, esa es la confusión. Entonces la palabrita hoy es clave para entendernos. La palabra hoy viene del griego semeron. Ahora, lo que tenemos que ver es si la palabra semeron está conectada con decir, digo hoy, o si la palabra semeron está conectada con estar, estarás hoy. ¿Te das cuenta? Ese es el punto de la interpretación de este texto aquí. Ahora, ¿por qué hablo de la honestidad del profesor Paroski al estudiar este texto? Y toda esta recomendación, esta información sale de un artículo que él escribió justamente sobre el análisis de esta porción de la Biblia. Él dice así: desde el punto de vista gramatical, es prácticamente imposible determinar cuál es la alternativa correcta. Y gente, eso es de una nobleza grande. Es prácticamente imposible determinar cuál es la correcta. Si es decir hoy o estarás hoy. Pero, y aquí es donde me gustó el estudio del profesor Paroski, él dice así, deja ver aquí, sin embargo, él dice, Lucas tiene una clara tendencia de usar este adverbio con el verbo precedente. Esto sucede en 14 de las 20 veces donde se aparece la palabra semeron en Lucas y en Hechos. O sea, 14 de las 20 veces la palabra hoy está conectada al verbo que viene antes. Y el verbo que viene antes es decir. De acuerdo con este estudio y con esta estructura gramatical, la manera más correcta de traducir es: te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ese es otro argumento. Y por último, el argumento de que este texto aquí tiene que ver con salvación y no con inmortalidad o mortalidad de alma. Es Cristo extendiendo salvación y esperanza a una persona que está a punto de perder la vida. Este pasaje es muy interesante y espero que usted guarde esta porción, saque fotocopia, deje adentro de su Biblia, porque este material aquí le va a ayudar no solamente a entender, sino a explicar este texto a mucha gente que con honestidad quieren aprender. Una de las cosas que más soñamos nosotros es estar con Cristo. ¿Cómo será bueno el día que estaremos con Cristo para siempre? No sé si usted ya ha soñado con eso. No sé si usted ya ha pensado en cómo será ese día. Yo sueño con el día donde estaré al lado del Señor Jesucristo. Porque eso quiere decir que estaré al lado de la fuente de vida y al lado de todos mis amados para nunca más separarnos. El apóstol Pablo habla mucho del sentimiento de querer estar con Cristo y algunas de sus expresiones acabaron siendo mal entendidas.
porque él usa mucho la expresión partir y estar con Cristo. Uno puede pensar, bueno, si uno muere y está con Cristo, entonces quizá la enseñanza adventista no esté tan correcta así. Quizá la enseñanza de los hermanos adventistas, bueno, pues esté faltando ahí algún poquito de información. Queridos, en este estudio quiero mostrarle a usted las intenciones de Pablo, del apóstol, al hablar de esto. Primero, vuelvo a repetir, no podemos agarrar un único texto y de ese único texto crear toda una doctrina. Tenemos que, antes de usar un verso para crear una doctrina, tenemos que ver qué es lo que otros versos hablan sobre el mismo tema y más. Deberíamos ver qué es lo que el autor de este verso habla sobre ese mismo tema en otros lugares de la Biblia. Y una de las cosas que encontramos es que el apóstol Pablo es claro al hablar sobre la resurrección. Varias veces el apóstol Pablo habla sobre la resurrección, sobre el día de la resurrección, claramente mostrando que él cree que cuando hay la muerte, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Si hay vida después de la muerte, entonces no hay necesidad de resurrección. Pero Pablo habla de resurrección. Él es claro y franco al hablar de eso. Permítame leer una porción de la lección. Usted puede acompañar eso en pantalla, que creo que nos va a ayudar a entender un poquito mejor el sentir de Pablo al hablar sobre el morir y estar con Cristo. Acompañe. Pablo mencionó su deseo de partir y estar con Cristo. Insinuó que después de la muerte su alma partiría para vivir con Cristo en forma consciente. En absoluto. Este versículo es la exteriorización del deseo de Pablo de estar en existencia, de dejar esta existencia problemática y gozar la presencia de Cristo sin tomar en cuenta el lapso de tiempo que pueda transcurrir entre esos dos sucesos. El versículo no enseña que Pablo esperaba ir al cielo al morir, pues él mismo afirma que no recibiría su recompensa hasta la segunda venida de Cristo, según 2 Timoteo 4, el verso 8. Una de las cosas que encontramos en el ministerio de Pablo, porque él cargaba un espino en la carne, y muchos llegamos a creer, muchos creen, yo creo que era un problema en su visión por la ceguera que le dio cuando se encontró con Jesús. Muchas veces encontramos a Pablo deseando la muerte. No que estaba deprimido, no. Es que vemos en Pablo el deseo de ya no más tener que lidiar con los problemas de esta vida. El sufrimiento, el dolor. Pero Pablo sabe de su importancia y él sabe de su misión. Y aunque por veces lo vemos decir, ¿cómo yo quisiera ya descansar de esta batalla? Él sigue la batalla. Pablo no está aquí diciendo que el suicidio sería una buena cosa, no. Pero cuando uno muere, nosotros creemos que el estado de inconsciencia desde la muerte hasta la resurrección parecerá, y Pablo habla de eso, será como el abrir y cerrar de ojos. Será como el abrir y cerrar de ojos. Interesante eso. Querido, estar con Cristo es un deseo de todos nosotros. Y muy pronto estaremos. Mira, yo sé que la vida que vivimos no es fácil. Yo sé que los problemas que se nos amontonan en la cabeza son muchos. Y por veces uno tiene ganas de desaparecer. Y quizá usted, querida amiga, quizá usted, mi querido hermano, quieren desaparecer de todo, quieren dejar de existir, porque ya no soportan más tantas batallas, tantos problemas, tantas luchas, tanta dificultad.
Escuchen el nombre santo de Dios. Usted no está solo. El apóstol Pablo no estuvo solo. Ninguno de los profetas y los apóstoles estuvieron solos. Usted no está solo. Dios está a su lado. Él va batallando con usted porque Él quiere darle victorias a usted. Así que no desanime. Aunque todo parezca caer, aunque todo parezca disminuir, no desanime. Sigue luchando. Porque las victorias que Dios te ha prometido, Él dará y tú verás todo eso. Pablo tuvo la oportunidad de ver muchas victorias. Y en un abrir y cerrar de ojos, muy pronto, no solamente Pablo, sino todos nosotros, veremos la venida de nuestro Señor. Eso es una gran esperanza. Aférrate a esa esperanza. Otra situación difícil que encontramos en textos es lo que encontramos en Primera de Pedro. Acompañe en pantalla, por favor, es un texto un poco más largo, pero es muy importante revisar este texto también. Acompañe. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcerados, los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a decir 8, fueron salvadas por agua. ¿Cuáles son los problemas con este texto? Es la expresión de que Cristo fue a predicar a los encarcerados cuando estuvo muerto. Uno se pregunta así, bueno, entonces los que están muertos pueden escuchar predicaciones. Eso confronta la enseñanza bíblica del estado del hombre en la muerte. ¿Cómo explicar eso? Bueno, hay buenos argumentos para entender este texto aquí. Primeramente, tenemos que entender que la Biblia es clara al decir que solamente hay una oportunidad para salvación, que es esta vida. Ya les he hablado sobre el sentido de urgencia. Lo que tenemos que hacerlo hoy, no mañana. Segundo punto que la Biblia habla aquí es de que si Jesús, que parece raro en este texto, ¿no? Si Jesús de verdad, en cuanto estuvo muerto, fue a predicar a los espíritus encarcerados antediluvianos, ¿por qué solamente a ellos? ¿Por qué se le ofrece supuestamente esa oportunidad solamente a esos espíritus? No parece justo de que Cristo vaya a predicar solamente a un grupo exclusivo. ¿Por qué no a todos los que estuvieron muertos? Y los que murieron después de la resurrección de Cristo, ¿no tendrán esa misma oportunidad? ¿No es Dios un Dios justo? No me parece muy justo esto. Por eso nosotros rechazamos de que Cristo haya estado por allá. Otra cosa que tenemos que entender es que el verso 20 explica, cuando habla de espíritus encarcerados, está hablando de aquellos que vivieron antes del diluvio. En otras palabras,
¿Qué es lo que este texto quiere enseñar? Este texto quiere enseñar que la prisión que estos encarcelados están era el pecado y que la predicación llegó a ellos también. No hay una persona en la faz de la tierra que pueda decir, no, a mí nunca me hablaron de Cristo, nunca llegó el Evangelio. Aunque uno no haya escuchado de la Biblia, tuvo la oportunidad de conocer lo que está bien y lo que está mal. Hay miles de millones de personas que murieron sin nunca escuchar del Evangelio. Y yo estoy seguro que Dios tendrá una manera justa de juzgarlos. Pero a todos los que tuvimos la oportunidad de escuchar, tenemos que tomar una decisión. O aceptamos que el Evangelio nos puede sacar de la prisión del pecado, o rechazamos la salvación. Lo bonito del Evangelio es que el Evangelio tiene poder para sacarnos de todos los problemas que nos podemos imaginar. El Evangelio tiene poder para romper todas las cadenas. El Evangelio puede hacer cosas increíbles en nuestra vida, transformar el peor de los seres humanos en el mejor de las personas. El Evangelio tiene el poder de transformar a aquel que nadie cree que puede mejorar. Por eso el Evangelio es tan especial y por eso es tan urgente escuchar ese Evangelio. Usted, mi querida amiga y mi querido amigo, por favor, hágale caso. Hágale caso al Espíritu cuando le habla. Hágale caso a Dios cuando lo invita. Dios te está invitando a vivir una vida no religiosa y sí una vida espiritual en Él. Cuando yo tomo la decisión de seguir a Cristo, es mucho más que seguir a una iglesia, es seguir a alguien que me quiere transformar. Siga a Cristo. Esa decisión es la decisión que los antediluvianos deberían haber hecho y no la hicieron. Solamente 8 personas se salvaron. Y hoy día, usted que escucha esta invitación, ¿está dispuesto a aceptarla? Es hora de aceptar. Es hora de sermos libres del pecado por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Otro texto difícil que encontramos está en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene su mística, ¿no? Tiene su aura de complicado, con sus símbolos, con sus figuras. Atrae un sinfín de personas que quieren interpretar y entender cada punto, coma, tilde. El verso que vamos a leer ahora puede parecer dar la idea de que hay mucha gente que murió y fue a estar con Dios. Vamos a leer el texto e intentar entender qué es lo que quiere decir aquí y una vez más reconfirmar nuestras creencias. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Apocalipsis 6, versos 9 a 11. Mucha gente quiere interpretar ese texto de un sinfín de maneras. Me permite un consejo. Tenga mucho cuidado con interpretaciones del Apocalipsis. Siempre parece alguien diciendo tener una nueva luz o una mejor interpretación, o que entiende más que la iglesia, o que... Tenga mucho cuidado, ¿está bien? La iglesia adventista es muy clara en sus interpretaciones de las figuras en Apocalipsis y de las profecías. Todo mundo tiene el derecho de creer en lo que quiere. Cada uno puede escoger dónde poner su fe. Y yo repito eso muchas veces aquí en mi canal. Tú tienes el derecho de creer lo que quieras,
Pero si eres adventista del séptimo día, tienes que creer lo que la iglesia adventista del séptimo día predica. Me parece un poquito hipócrita cuando alguien dice, no, yo soy adventista, pero no creo así, creo de otra manera. Pues entonces no eres adventista del séptimo día. Y está todo bien. Está todo bien. Tienes el derecho de no serlo. Pero querer ahora que todo el mundo piense como tú piensas, porque a ti te parece así, también me parece un poquito fuera de lugar. Yo me he asegurado siempre de predicar basado en lo que nosotros adventistas creemos. Eso es muy importante. Estos días alguien me dice así, no, pastor, es que usted no está llevando en consideración a Elena de White. Gente, yo creo en el ministerio de Elena de White. Estos días alguien me mandó un video de alguien diciendo, el pastor Rubén Bullón rechaza el espíritu de profecía. Yo nunca he rechazado el espíritu de profecía. Yo creo en el ministerio de la hermana White. No tenga duda de eso. Ahora, yo creo lo que la iglesia adventista enseña. Y si la iglesia adventista, cuando escribe su cuerpo doctrinario, lleva en consideración los escritos de Elena de White, uno no puede pensar que, no, sí, dice eso la doctrina, pero Elena de White dice diferente. Pues entonces alguien está muy equivocado. Y honestamente yo no creo. Pero bueno, ese no es el tema de la lección. Vamos a entrar aquí. Las almas debajo del altar. Voy a leer lo que dice la lección aquí, el segundo párrafo. Las almas debajo del altar también son simbólicas. Si tomamos esta expresión de forma literal, tendríamos que concluir que los mártires no son plenamente felices en el cielo porque todavía están clamando por venganza. Eso difícilmente suene como si estuvieran disfrutando la recompensa de la salvación. El deseo de venganza puede hacer que tu vida sea miserable. ¿Te das cuenta? Las almas clamando debajo del altar no son un grupo específico de mártires que murieron como los valdenses o en los circos romanos o perseguidos. No. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de manera muy solemne de la urgencia que hay en aceptar el mensaje de la salvación. Nosotros somos invitados todos los días a aceptar la salvación. Pero me da la impresión de que estamos jugando con la salvación. Estamos jugando con algo muy sagrado, con algo muy solemne. Muchos estamos prefiriendo la iglesia a la salvación, las costumbres a la salvación, las tradiciones a la salvación. Y puede que todo eso sea muy bueno. Pero ninguna costumbre, ninguna iglesia, ninguna música que tenemos aquí va a ir al cielo para probar un punto. Paremos de perder tiempo con lo que no importa y enfoquémonos en lo que de verdad importa, que es la salvación de las personas, la salvación de todo aquel que aún está perdido. Y es nuestro deber no solamente aceptarnos nosotros, y sí también ayudarnos a los demás a conseguir esa salvación. Eso es muy importante. Por esto este mensaje aquí me parece muy interesante. Las almas clamando debajo del altar. Cada vez, querido, cada vez que eches de menos tu salvación, cada vez que piensas que no es importante, que lo puedes hacer mañana, porque Cristo está que invita y invita. Él insiste contigo. No, mañana voy, mañana decido, mañana lo arreglo. Mi madre me decía, mañana no llega nunca. Y muy pronto llegará el día de la venida de Cristo. Muy pronto llegará el día que el Señor volverá. Y cuando ese día llegue, no habrá mañana. Por eso, si hay un momento en que yo tengo que tomar una decisión, este momento es ahora. Es ya. Yo te invito a tomar una decisión en Cristo ahora mismo. Él te está llamando. Ya no juegues con la salvación. Es hora de abrazar el mensaje de Dios en tu vida.
Al llegar al final de este estudio, quisiera decir algo que creo que debería haber dicho al comienzo. Las personas tienen el derecho de pensar diferente de nosotros y tienen el derecho de interpretar la Biblia diferente de nosotros. Querido amigo y querida amiga que piensa y cree diferente de mí, usted tiene el derecho de hacer eso. Y el hecho de que usted piense y crea diferente de mí no hace de usted mi enemigo. Nosotros somos hermanos en Cristo. Aunque pensemos diferente, aunque votemos diferente, aunque tengamos gustos e ideas diferentes, somos hermanos en Cristo. Y es importante que en estas diferencias exista respeto, exista amor, exista diálogo cuando hay necesidad de diálogo. No podemos hacer que las diferencias nos alejen. Las diferencias no nos alejan, las diferencias nos ayudan a crecer, a mejorar, a estudiar. Si usted cree diferente de mí, es bienvenido a mi canal. Es bienvenido a participar de mis ministerios en medios sociales. Es bienvenido a dar su opinión y a decir, pastor, no estoy de acuerdo con usted, creo que usted está equivocado. Está todo bien, seguimos unidos. Porque no se trata de quién tiene más razón que quién. Se trata de que hay un Dios que nos ama a todos nosotros. Quiero leer con usted una cita del Espíritu de Profecía para terminarmos el estudio de esta semana. Usted puede acompañar esta cita en pantalla. Cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas y a los desiertos, cuando las mazmorras se los dejaba morir de hambre y frío y tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar de su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir para Cristo, quien había sido crucificado en su favor. Su ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios, que sufrirá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 198. Es interesante ver la historia de los mártires y cómo eso nos inspira a seguir a Cristo. Querido, yo no te voy a decir que las doctrinas no son importantes. Jamás me va a escuchar decir que qué creemos no es importante. Pero sí te voy a decir que no es lo más importante. Lo más importante es que Cristo sea el centro de tu vida. Me gustaría enseñarle la Biblia a usted. Me gustaría compartir por qué creo en lo que creo. Pero no tengo el afán de convencerlo a usted de ser miembro de mi iglesia o creer como yo creo. Mi afán es de presentarle a un Salvador que lo ama más de lo que usted puede entender, más de lo que usted puede imaginar. Mi afán es mostrarle que hay esperanza en Cristo. Si en eso estamos de acuerdo, seremos felices y encontraremos la salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por haber estado conmigo hasta aquí. Si es tan amable, por favor no se olvide de suscribirse al canal y acompañarnos en los otros medios sociales. Nos encontramos durante la semana en los otros videos en este canal. Es siempre un gusto tenerlo a usted aquí conmigo. Cuídese mucho. Nos vemos muy pronto. Chao.